Bienvenidos a Maricopa Community Colleges, uno de los sistemas de escuelas universitarias más grandes del país y el mayor proveedor de capacitación laboral en Arizona. Ubicados en la soleada zona de Phoenix, las 10 escuelas universitarias y sus 31 sedes satélites educan a casi 100,000 estudiantes cada año en todo el Valle del Sol. Cada bello campus universitario ofrece su personalidad única y el sistema se enorgullece de ofrecer una matrícula accesible, una instrucción excelente, formatos de aprendizaje flexibles y clases de grupos pequeños para una atención personalizada. Con más de 40 vínculos con escuelas universitarias y universidades y más de 600 programas de titulación y certificación, los estudiantes tienen muchas opciones dependiendo de sus objetivos, ya sea transferirse para completar una licenciatura, aprender nuevas habilidades profesionales o comenzar a trabajar de inmediato. Soy su anfitriona Lorena Segura y durante la próxima hora haremos un viaje de un extremo al otro del valle para escuchar las sorprendentes y diversas historias de estos increíbles estudiantes. Bienvenidos a Maricopa Community Colleges. Esto es The College Tour. Muy bien, vayamos al lejano Valle del Este, a Chandler Gilbert Community College, hogar de Cody. Es un placer para mí presentarles a Frida, quien nos hablará de su sueño de toda la vida, graduarse de la universidad, y de cómo su esfuerzo y su determinación la ayudaron a realizar ese sueño. Ella nos contará por qué eligió Chandler Gilbert Community College y cómo le ayudó a adquirir la confianza que necesitaba para convertirse en un estudiante de honor presidencial y en miembro de Phi Theta Kappa. Ok, Frida, nos tienes intrigados. Adelante. Muchas gracias, Lorena. Desde pequeña aspiraba a hacer grandes cosas. Nací y crecí en la Ciudad de México siendo hija única y me mudé a los 15 años con la ilusión de estudiar y empezar una carrera. Soy una mujer inmigrante de primera generación y el proceso de entrar a la universidad ha sido una de las cosas más intimidantes a las que me he enfrentado. Sin embargo, desde que entré a Chandler Gilbert Community College, supe que tenía la oportunidad de convertirme en un estudiante de honores a nivel universitario. La consejería me ha ayudado a visualizar cómo me veo en mi sueño. Actualmente estoy en el proceso de obtener un título como administradora de negocios, así como participar en el programa de honores presidenciales, Club DECA y Asociación de Honores Phi Theta Kappa. Estos son logros que nunca creí que fueran para mí, pero Chandler Gilbert Community College los ha hecho realidad. La educación es una de las cosas más importantes para mí, porque yo vi en mi familia lo difícil que es encontrar oportunidades sin tener un título universitario. Chandler Gilbert Community College me da la libertad de manejar mi tiempo, ya que ofrece clases ya sea en línea o en persona. Esta es una gran universidad porque mis maestros están disponibles para mí cuando los necesito. Veo que les gusta lo que hacen y me motivan a mejorar como estudiante. Me encanta que tengo acceso a tutorías y instalaciones en donde me siento bienvenida. Lo que más me gusta es que tengo acceso a educación y que yo me la pueda pagar. He aprendido muchas cosas desde que entré a la universidad, no solo acerca de mi carrera, sino también de la importancia de hacer contactos y de poner en práctica habilidades que no sabía que tenía. Gracias a Chandler Gilbert Community College me he dado la oportunidad de disfrutar del proceso después de sentirme que no pertenecía. Mi objetivo es motivar a otras mujeres y que se den cuenta que obtener un título universitario puede ser intimidante, pero no imposible. Esta es mi historia. Vamos contigo, Lorena. Frida, gracias por contarnos sobre tu sueño. Parece que estás en camino a obtener tu título en negocios y el apoyo que recibiste de Chandler Gilbert es realmente fenomenal. Tu historia seguramente será una inspiración para otros. Felicitaciones por todos tus increíbles logros. Gracias de nuevo, Frida. Ahora tenemos a Lourdes, cuyo sueño de ser científica la llevó desde la desértica ciudad de Yuma hasta Chandler Gilbert. Lourdes quiere contarnos lo mucho que le encantó la oportunidad de conectar sus intereses académicos, la vida social y su participación en la comunidad. Bien, Lourdes, tienes la palabra. Gracias, Lorena. Saludos a todos. Bienvenidos a Chandler, Arizona. Desde chica siempre he soñado ser científica y cuando me inscribí al colegio me di cuenta de todas las opciones y oportunidades que Chandler Gilbert Community College tiene. Me encanta la manera en que puedo conectar mis intereses académicos con mi vida social en este plantel.
El programa de biología me permite involucrarme en mi comunidad donde puedo ser voluntaria en la misma. El colegio Chandler Gilbert Community College ofrece varias actividades a través del año. Cada mes nos envían correos electrónicos de eventos como películas, donaciones de sangre y oportunidades de voluntariado en la comunidad. Cualquier carrera que escojas atendiendo Chandler Gilbert Community College aprenderás y ganarás experiencias positivas en tu vida. Cuando empecé mi carrera, no me imaginaba de todas las oportunidades que Chandler Gilbert Community College me ha ofrecido. Ellos hacen la transición de Community College a universidad fácil y por eso espero seguir mis estudios en Arizona State University. Gracias, Lorena. Chao. Eso estuvo muy inspirador, Lourdes. Tu capacidad de perseguir tu sueño de la infancia en Chandler Gilbert y encontrar un equilibrio entre tu vida académica y social te convierte en un gran ejemplo para otros que están pensando en su futuro académico. Estoy segura de que seguirás teniendo éxito en tu camino académico en la universidad. Ahora vamos a Mesa Community College, la mayor de las 10 escuelas universitarias de Maricopa, para conocer a Adolfo. Tras buscar universidades, Adolfo eligió MCC. Ahora nos va a contar todas las razones por las que MCC fue la elección correcta para él. Bien, Adolfo, danos los detalles. Gracias, Lorena, por la introducción y hola a todos. Desde chiquito, mis padres siempre me inculcaron a seguir estudiando hasta nivel universitario. Pero en mi último año de prepa se me hizo muy difícil escoger a dónde quiero ir y cómo lidiar con los gastos. Al último me decidí por Mesa Community College. Asistir a Mesa Community College ha sido la mejor decisión de mi vida. El paso del instituto a la universidad fue muy sencillo y cuando empecé recibí un apoyo excepcional. Al ser estudiante de primera generación, realmente no tuve un guía que me ayudara a navegar la universidad. Así que fue genial contar con el equipo de ayuda académica para mi adaptación. Además, la cantidad de becas disponibles para asistir a esta universidad no tiene fin. Gracias a las becas de Mesa Community College he podido atender a la universidad casi a cero costo. El costo reducido de la matrícula, la calidad de la enseñanza y el tamaño reducido de las clases, la infinidad de recursos y la ayuda que te prestan hace que esta universidad sea realmente extraordinaria. Cuando se trata de preocuparse por sus alumnos, son los número uno. Lo que me gusta más es el centro de tutoría. Gracias a los increíbles tutores que tenemos en el campus, pude aprender un montón. Yo iba a tutoría todos los días y eso me inspiró a convertirme en tutor y ayudar a mis amigos. En la actualidad, estoy devolviendo a la universidad todo lo aprendido ayudando a otros estudiantes a aprobar sus clases y a entender las materias. El centro de tutoría es algo que me hubiera gustado tener en el instituto. Poder disfrutar de clases de refuerzo en casi cualquier asignatura que se te pueda ocurrir. Además, es gratuito para todos los estudiantes. De vez en cuando, con mis amigos del campus me gusta salir a pasear, ir a comer, ir al cine, nos la pasamos todo bien, me encanta conocer gente nueva. He disfrutado muchísimo de mi paso por la universidad porque he podido conocer a gente nueva, recibir asesoramiento profesional por parte de profesores con una gran experiencia y poder controlar mi propio programa. Gracias al inmenso apoyo que he recibido aquí en el colegio, ya estoy a punto de recibir mi título en contabilidad. Sinceramente, le recomiendo a todo el mundo que atendan las universidades de Maricopa Community Colleges. Gracias, Lorena, y todo tuyo. Adolfo, qué inspiración escuchar sobre tu aporte como tutor en Mesa Community College. Tu voluntad de aportarle a la comunidad que te ayudó a tener éxito es realmente inspirador. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Ahora vamos a encontrarnos con Andrea en el campus de Mesa. Andrea va a compartir su experiencia de cómo se enfocó en su sueño de convertirse en ingeniera y cómo una asociación con ASU, el programa MAPP, le ayudó a planificar su futuro. Andrea, adelante. Muchas gracias, Lorena. Por mucho tiempo yo supe que quería estudiar ingeniería, pero no sabía qué tipo de ingeniería. Empecé a buscar diferentes tipos de programas hasta que encontré uno que me llamó la atención. Y ese fue el programa de dibujo mecánico aquí en el Colegio Comunitario de Mesa.
Me encantó el programa porque las clases eran pequeñas y eran en personas, y así los maestros eran más atentos. Y también tenía acceso a todo lo que necesitaba para mis clases, como programas, impresoras de 3D y también herramientas de dibujo. El programa de dibujo mecánico me ayudó a obtener unas prácticas en una empresa de ingeniería que después me ofreció trabajo en diseño mecánico. Me agradé con mis asociados en dibujo mecánico y sigo yendo a la escuela. Mi abuelo siempre me dice que cada generación tiene que superar la última. Sigo yendo a la escuela para establecer altas expectativas para mis primos y mi hermana que son menores que yo y para la próxima generación. Por el programa de MAP, una asociación entre Maricopa Community Colleges y ASU, puedo tomar muchas clases aquí en Mesa antes de transferirme a la ASU. Te dan un plan de clases para estudiar en el colegio comunitario y luego transferirte a la universidad. Mesa Community College me queda más cerca de mi casa y es más accesible para mí y mis clases son pequeñas. Gracias al programa de dibujo mecánico, aprendí que no solo es aprender habilidades, sino entender la industria. Aprendí que es bueno pedir ayuda porque dos cabezas piensan mejor que una. Regreso a ti, Lorena. Gracias, Andrea. Parece que estás en camino a un futuro emocionante. Y qué gran inspiración y modelo a seguir eres para tu hermana y tus primos. Sé que harás millones de cosas grandes. Viajemos a Scottsdale Community College, que está construida en un terreno que pertenece a la comunidad india Pima Maricopa en Salt River y es el hogar de los Fighting Artichokes. Conoceremos a la estudiante de danza Camila, que nos contará por qué se sintió atraída por el programa de danza de SCC. Camila, escuchemos tu historia y cómo el Scottsdale Community College marcó la diferencia para ti. Gracias, Lorena, y bienvenidos a todos. Yo vine a Scottsdale Community College por el excelente, galardonado y reconocido programa de danza que tienen. Además de todos los premios, los maestros de danza de SCC son famosos por la cercanía que tienen con nosotros y el ánimo que siempre nos están dando. El conocimiento y la pasión por enseñar del instructor me cautivó desde el comienzo, pues se veía en mi técnica de baile. Lo que me encanta del programa de baile de SCC es que no te preparan solo para la danza, sino para todo lo que está vinculado a la industria de la danza, como producir un espectáculo, ser director de escenario, hacer diseño de iluminación, largometrajes de danza y más. Actualmente formo parte de una de las 2 compañías preprofesionales de danza que el college tiene, llamada Instinct Dance Corps, en la que tenemos la oportunidad de trabajar con varios coreógrafos reconocidos nacionalmente de Nueva York y California, donde vienen y pasan una semana de residencia con nosotros y después nosotros perfeccionamos la coreografía para mostrarla en nuestro show de primavera o de invierno. Las directoras de la compañía nos ayudan no solo a ser profesionales de la danza, sino también en el ámbito personal. Por medio de sesiones de desarrollo, ellas nos ayudan a crear nuevos y buenos hábitos, liderazgo y cómo lidiar con gente difícil. Con la compañía obtenemos oportunidades excelentes de presentarnos en festivales como el Festival de Danza de Arizona, Breaking Ground y ACDA, Asociación de Danza Universitaria de América, por sus siglas en inglés, donde podemos conocer a otras personas en la industria y hacer contactos. Me encanta ir a Scottsdale Community College porque me ha ayudado a llevar mi pasión al siguiente nivel. Soy capaz de aprovechar las oportunidades y contactos que antes no tenía. Ahora entiendo que la universidad va mucho más allá que solo adquirir habilidades para tener un cierto trabajo, sino ser parte de una comunidad en la que puedo usar mi pasión y mi energía para crear un impacto positivo. Es muy emocionante estar rodeado de personas que hacen lo mismo y que aman lo mismo que yo. Gracias, Lorena. De vuelta a ti. Vaya, Camila, qué historia tan fantástica. Tu pasión por la danza y por tu universidad se nota. No solo estás aprendiendo tu arte, sino también lo que necesitas para ser una bailarina profesional. Estoy segura de que utilizarás ese conocimiento y las conexiones que estás haciendo para hacer grandes cosas. A continuación tenemos a Alondra. Ella es una estudiante de primera generación en el programa DACA. Es una oportunidad que ha cambiado su vida y le ha permitido asistir a Scottsdale Community College. Ella nos va a contar cómo las opciones flexibles de aprendizaje de SCC le han permitido trabajar a tiempo completo mientras persigue su sueño de tener una carrera como dentista. Escuchemos tu historia.
Hola a todos y gracias Lorena. Cuando yo tenía 10 años, a mí me dieron la oportunidad de poder viajar a Europa. Estaba tan emocionada. A mí me encanta viajar y descubrir nuevas personas y nuevos lugares. Lamentablemente, ahí descubrí que yo no tenía los mismos derechos que los demás. Yo no nací en este país y pues yo no tengo la ciudadanía. Eso significa que yo no podía ir a Europa. No entendía completamente cómo esto me iba a afectar más adelante. Sin la ciudadanía, yo no podía obtener una licencia de conducir, yo no podía conseguir trabajo y no podía ir a la universidad. Debido a esa dificultad, no me fijé en ninguna meta real en mi vida. Luego, en el 2017, mis padres me ayudaron a inscribirme en el programa DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals. Agradezco a mis padres por lo que han hecho para ayudarme a seguir adelante. Como dice mi mamá, échale ganas, tú puedes. Te amo. Te amo. Gracias a DACA, yo puedo conducir un carro. Yo puedo obtener una carrera. Hasta puedo ir a la universidad. Estoy muy agradecida que SCC haya ofrecido clases tanto en línea como en persona. Tengo un trabajo de tiempo completo y pude tomar mis clases en línea. No fue fácil, ya que una de mis clases fue rápida, pero lo logré. E incluso me las arreglé para pagar mis clases a tiempo. Siempre me dijeron que ir a la universidad comunitaria era más económico que ir directamente a la universidad. Y es verdad. Quiero ser dentista y sé que tengo un largo camino por recorrer, pero SCC fue una decisión inteligente. Me dio la oportunidad de poder experimentar la universidad y prepararme para lo que venga. De vuelta a ti, Lorena. Alondra, tu pasión por obtener la educación para ser dentista es increíble. Te enfrentaste a obstáculos, pero los superaste con la ayuda de tu familia. Y la flexibilidad que te ofrecen las opciones de aprendizaje de Scottsdale Community College son de lo mejor. Muy buena suerte en todo, Alondra. Muy bien, amigos, nos dirigimos al Gateway Community College, la primera escuela universitaria técnica de Arizona y hogar de los Gateway Geckos. Conozcamos a Desiree, que comenzó su carrera en el programa ACE de Universidad Temprana, la cual permite a los estudiantes de secundaria obtener hasta 24 créditos universitarios antes de graduarse de la secundaria. Bien, Desiree, cuéntanos más. Gracias, Lorena. Escogí venir a Gateway porque me dio la oportunidad de tomar clases de colegio como una estudiante de la preparatoria. A lo que me refiero es que mi hermano y mis primos vinieron a esta escuela y siempre hablaban de todas las cosas que Gateway les dio. Soy una persona que piensa que la familia es lo más importante para llegar al éxito y Gateway siempre me hizo sentir como tal. Gracias a Gateway he podido tomar 20 clases de colegio durante la preparatoria. Los profesores se aseguran de darte la mejor experiencia en sus clases. También con el programa de ACE, Achieving a College Education, he podido estudiar una clase de colegio los días sábado. Nunca me siento alejada de mi familia ni mis amigos durante el tiempo que he estado estudiando aquí. Yo crecí en una familia católica y le doy gracias a Dios y a mi familia por enseñarme qué tan importantes son estos valores. También agradezco a mis amigos porque son un gran apoyo con los cuales puedo disfrutar un gran tiempo estando en diferentes lugares. Gateway también tiene clases únicas como la clase de baile y eventos escolares como el Día del Gemelo y el Día de la Cultura. Gateway es como una familia, donde todos se sienten apoyados. Desde el primer día me hice amiga de todos los maestros porque ellos siempre te demuestran que quieren lo mejor para nosotros. También me integré al programa de AVER que me ayudó a prepararme para el colegio como una estudiante de la preparatoria. Si quieres alcanzar tus metas e ir a una escuela que te hará sentir como familia, Gateway es el lugar correcto para ti. La preparatoria de Gateway me ofreció 2 años de clases de colegios gratis para poder tener un título de asociados con mi diploma de la preparatoria. Los profesores de Gateway aún ayudan a mi hermano, aunque ya se graduó de esta gran institución. Durante los 4 años que he estado en Gateway, me siento preparada para enfrentar el gran reto de ir a la universidad. Gracias a Gateway estoy lista para recibir mi licenciatura y mi maestría en biología para convertirme en una ortodontista muy exitosa. Gracias, Lorena. De vuelta a ti. Desiree, parece que arrancaste a toda marcha.
El programa ACE y el Gateway Community College te tienen bien encaminada para lograr tu objetivo de obtener tu licenciatura y maestría en biología y convertirte en ortodoncista. Desiree, sigues adelante. Estamos en el Gateway Community College y listos para hablar con Daniel, quien está enfocado en una carrera en ciencias de la computación y en lograr un mejor futuro. Daniel va a compartir con nosotros su viaje y lo que le motiva a ser un triunfador. Muy bien, Daniel, la palabra es toda tuya. Gracias por la bienvenida, Lorena. Cuando empecé a trabajar me di cuenta que no importaba lo que estudiase, pero tenía que estudiar algo, por lo cual decidí orientarme en algo que disfrutaba, la tecnología. Llegué a Gateway por referencias. Afortunadamente pude encontrar el programa de tecnología de la informática en el que estoy, el cual es muy accesible. Pedí ayuda a un orientador vocacional y me explicó las opciones que tenía. Y recuerdo que paré la oreja cuando comenzó a explicarme las clases que podría tomar si me orientaba en la informática. Recuerdo que no sonaba abrumador y le agradezco mucho a mi tutor que tuviera la paciencia de explicarme el programa, por lo cual, con mucho esfuerzo y con el apoyo de mi familia, tomé el valor de inscribirme. Actualmente estoy tomando CIS 105, que es un curso de introducción a las áreas dentro de ciencias de tecnología e inglés en composición de primer año. Dentro de poco estaré tomando un curso orientado en el sistema operativo de Linux. Espero poder sacarles el mejor provecho para poder obtener un mejor futuro e impactar la vida de las personas que me rodean. Agradezco mucho el apoyo que me ha dado esta institución, la cual me hace sentir representado. Definitivamente sé que estoy en el lugar correcto y dedicaré todos mis logros a la gente que trabaja en construcción, quienes limpian casas y podan el jardín con una sonrisa en sus rostros. Que sepan que lo hago por ellos sabiendo lo duro que es ganarse el pan. Y bueno, eso es todo de mi parte. De vuelta a ti, Lorena. Vaya, Daniel, felicitaciones por el punto en el que te encuentras en tu educación universitaria. Definitivamente estás motivado para tener éxito y eres una verdadera inspiración para los demás. No tengo duda de que alcanzarás tu objetivo de una carrera relacionada con la tecnología. Sigue adelante, amigo. A continuación, Phoenix College. Es la primera Maricopa Community College y es la sede de los Bears. Su reputación en la comunidad es lo que atrajo a Hugo, quien ya tenía una carrera pero se sentía insatisfecho hasta que decidió seguir su pasión por la medicina y ayudar a los demás. Escuchamos su historia por qué eligió Phoenix College. Adelante, Hugo. Gracias, Lorena. Y hola, amigos. Hoy quiero contarles de la magnífica experiencia que es atender Phoenix College. Pero primero, déjenme contarles de los eventos que me trajeron aquí. Después de casi 10 años en una firma de corretaje, me senté en mi oficina un día y sentí que estaba perdiendo mucho tiempo. Quizás no me sentía cumplido con todas mis aficiones. Entre hacer mi arte, el boxeo, corriendo maratones y ser un padre, no me sentía completo. Y de repente, como un rayo, me acordé de una pasión que sentía muy intensamente. Siempre quería ayudar a la gente en el mundo médico. Específicamente quería ser un enfermero. Y siendo hijo de padres inmigrantes, sabía que esto iba a ser una decisión que iba a cambiar el futuro de mi familia. Y es por eso que escogí Phoenix College. Yo me acuerdo que este colegio ha sido parte de esta comunidad por un centenario. Y la reputación es al igual que grande. Sabía que este colegio me iba a ofrecer más que una buena educación. Y sí lo ha hecho. Estaba mortificado cada vez que pensaba de regresar al colegio en mis 30s. Pero esto ha sido una de las decisiones más agradables de mi vida. El programa de enfermería es un programa muy organizado y mi edad no importó porque en este programa hay gente de todo el mundo y de todas edades. Los asesores académicos son muy agradables y guían a los estudiantes perfectamente para que el tiempo que pasen aquí no se eche a perder. Muchos de los instructores volvieron a encender esa pasión en mí por la educación. Es algo que creo que todos deberíamos sentir. No me arrepiento de esa decisión. ¿Qué es lo que sigue, Lorena? Hugo, se necesita mucho valor para hacer grandes cambios, pero tú lo hiciste y con suerte inspirarás a otros a maximizar su potencial.
Sigue así y muchísimas gracias. Ahora tenemos la oportunidad de conocer a otro estudiante del Phoenix College, Romeo. Él vino a Estados Unidos desde la República Dominicana en búsqueda del sueño americano. Va a contarnos los obstáculos que tuvo que superar y el rol crucial que Phoenix College ha tenido en su éxito. Bien, Romeo, es tu momento. Gracias por la introducción, Lorena. Mi historia en Phoenix College empieza en el verano del 2017. Llegué a los Estados Unidos desde Santo Domingo con la meta de alcanzar el sueño americano. Apliqué para una posición bilingüe y me rechazaron por mi bajo nivel de inglés. Me enteré que Phoenix College tenía clases de inglés y que ofrecía una mayor variedad de clases que cualquier otro colegio en el condado de Maricopa. También que estudiantes de más de 100 diferentes países asistían a Phoenix College para aprender el idioma. Cuando visité el colegio por primera vez, me enamoré completamente. El staff me brindó la información necesaria de cómo inscribirme en mis clases y también de cómo obtener la ayuda financiera que me ayudaría a la hora de cubrir mis clases. Desde mi primera clase sentí que aprendí muchísimo. Los instructores y profesores son muy capacitados y muy profesionales. No conocía a mucha gente aquí en Arizona, por lo cual me uní a la Unión Internacional de Estudiantes, la cual cuenta con miembros de muchos países y en el cual hice muchas conexiones. También, en la primavera del 2018, fuimos todos a San Diego para Spring Break. La unión recauda fondos para hacer diferentes actividades, incluyendo viajes y eventos culturales a precios súper razonables. El programa de ESL de Phoenix College me capacitó para conseguir un Associate en General Business. Estoy en mi última clase para graduarme y actualmente me pude transferir a la Universidad Estatal de Arizona para conseguir mi Bachelor en Business Administration. Eso es todo para mí. De vuelta a ti, Lorena. Gracias, Romeo. Te mudaste a un país nuevo, pero no dejaste que la barrera del idioma te frenara. Parece que contar con el apoyo de Phoenix College marcó una verdadera diferencia para ti. Estoy segura de que te espera un futuro brillante en los negocios. Que sigas teniendo éxito. Conozcamos a Vera, una estudiante en línea del Río Salado College. Originaria de Cuba, se inscribió en clases en línea en Río Salado para aprender inglés y obtener una educación para una carrera en la industria de la salud. Vamos a escuchar en sus propias palabras lo que es superar desafíos y el rol tan importante que el personal de Río Salado tuvo en su historia de éxito. Vera, es tu turno. Gracias por la introducción, Lorena. Hola a todos, soy de nacionalidad cubana y en el 2019 vine a los Estados Unidos en busca de una nueva aventura. Quería una vida mejor y nuevas oportunidades profesionales, lo que me trajo aquí a Río Salado. Cuando llegué a Arizona, sabía que me enfrentaría a grandes cambios, una ciudad nueva donde no conocía a muchas personas y un nuevo idioma que debía aprender. Y ahí fue cuando decidí inscribirme en las clases de Río Salado College. Me encanta la forma en la que he podido crear conexiones entre mi vida social y mis intereses académicos. Aparte de aprender un nuevo idioma, tuve la oportunidad de graduarme en el programa de asistencia médica administrativa que ofrece Río Salado, donde conté con el apoyo y la ayuda financiera de la organización Seroptimis International y además conocí personas maravillosas que forman parte del equipo de trabajo de Río, que me han apoyado durante todo el recorrido. Si estás buscando un lugar para comenzar o continuar tus estudios, ven a Río Salado. Aquí contamos con asesores académicos increíbles que te ayudarán durante todo el proceso. Excelentes profesores, clases pequeñas de gran calidad para personas de todas las edades con horarios flexibles. En Río, no solo aprendemos las habilidades necesarias para hacer nuestro trabajo, también nos enseñan a ganar la confianza para hacer cosas nuevas. El personal de la institución es más que una gran familia que nos impulsa a llegar a la meta. Esto es todo de mi parte. Regresamos con Lorena. Vera, vaya, felicitaciones por haber superado esos obstáculos. Dejaste tu país de origen y aprendiste un nuevo idioma para cambiar tu vida. Aprovechaste las oportunidades que Río Salado y su personal te ofrecieron y tuviste determinación para aprender nuevas habilidades y adquirir confianza. Bien hecho. Permítame presentarles a Giselle, una estudiante adulta y miembro de la comunidad LGBT.
que llegó a los Estados Unidos con grandes sueños como conseguir un buen trabajo y obtener la ciudadanía. Empezó en la comida rápida y se abrió camino para asistir al Río Salado College y más. Vamos a escuchar sobre su increíble viaje. Adelante, Giselle. Gracias, Lorena. Hola, mi nombre es Giselle, tengo 41 años, soy una mujer inmigrante, hispana, transgénero y esta es mi historia. Yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía 23 años, después de graduarme del Instituto Tecnológico de Mérida con una licenciatura en Administración de Empresas. Cuando yo llegué a este país tenía grandes sueños, conseguir un buen trabajo, naturalizarme y tener una linda casa. Yo comencé con empleos en la industria de comida rápida. Fue hasta en el 2013 que Synchrony Bank me dio la oportunidad como representante de servicio al cliente. Ellos tienen un programa de reembolso de colegiaturas. Yo aproveché esta oportunidad y me inscribí en Río Salado College en el programa de seguridad cibernética. Una de las cosas que me encanta de Río Salado es la opción de clases en línea, lo que es muy conveniente para personas adultas que trabajamos como yo. Después de mucho trabajo y esfuerzo, el semestre pasado logré graduarme con un título de asociado en seguridad cibernética y transferí mis créditos a la Universidad de Arizona para completar mi licenciatura. Como miembro de la comunidad LGBT y estudiante adulto, siempre me sentí segura, valorada y respetada en todas mis interacciones con maestros y personal de la escuela. Este país me ha dado grandes oportunidades. En el 2015 tuve la oportunidad de comprar mi propia casa. En el 2018 tuve la fortuna y el honor de convertirme en ciudadana americana. Y en el 2021 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos me otorgó una beca, la oportunidad de continuar mis estudios con una maestría en seguridad cibernética y un empleo seguro en la Fuerza Naval después de graduarme, otro de mis grandes anhelos. Quiero compartir mi historia para que personas que se encuentran en la misma situación en la que yo estaba cuando llegué a los Estados Unidos y que piensan que tal vez sus sueños no se harán realidad, que no se desanimen, que trabajen fuerte y les aseguro que todos sus sueños se harán realidad. Gracias por dejarme compartir mi historia. De nuevo contigo, Lorena. Giselle, eso estuvo increíble. Estás viviendo el sueño americano y ahora tendrás la oportunidad de servir al país que has elegido como propio. Deberías de estar súper orgullosa de todo lo que has conseguido y estoy segura de que seguirás haciendo grandes cosas. Que sigas teniendo suerte, amiga. Ahora vayamos al South Mountain Community College, cuya misión es promover el cambio social y económico en el sur de Phoenix. Y conozcamos a Evaristo, quien tuvo dificultades durante la secundaria. Ahora que ha vuelto a la universidad como estudiante adulto, nos va a explicar por qué las cosas son diferentes esta vez y cómo el personal le está ayudando a tener éxito. Adelante, Evaristo. Hola, Lorena. De joven siempre batallé con la escuela. Llegué al punto que casi ni me graduaba. Mis padres tuvieron que dejar la escuela a una temprana edad y por eso me propuse a graduarme. Después de graduarme, no fui al colegio por un tiempo y con el tiempo me costó regresar. Me dije a mí mismo, si no lo hago por mí, lo haré por mis padres. Pensé que sería difícil trabajar por tiempo completo mientras asistía a la escuela, pero South Mountain Community College me ofreció la oportunidad de trabajar en línea, lo cual fue genial para mí. Sinceramente no sé qué hubiera hecho sin mi asesor escolar. Siempre está disponible para ayudarme, uno a uno, o sea, en línea o en persona. Mi título actual es de Administración Organizacional y me ha enseñado a considerar la importancia de administrar mi propio negocio. Aunque la mayoría de mis clases son en línea, algunas son en persona, lo cual me da la oportunidad de estar en el campus después de clase y trabajar en tareas al aire libre en la biblioteca. El Colegio de South Mountain organiza actividades y talleres educativos durante todo el año. Muchos talleres se enfocan en ayudar a los estudiantes a explorar y descubrir y definir quiénes somos, al igual que encontrar nuestro lugar en este mundo. Estos talleres nos enseñan cómo adquirir habilidades para mejorar el entendimiento mutuo entre los estudiantes. Nunca hubiera pensado haber adquirido el conocimiento que obtuve aquí.
Con la ayuda de mis profesores y la guianza de mis asesores, pude obtener mi título en Ciencias Aplicadas, así como certificados en Administración. Una vez una persona me dijo, no hagas algo con la esperanza de amar, haz algo que ames. Y con eso, de vuelta a ti, Lorena. Evaristo, estabas decidido a no dejar que las dificultades pasadas te frenaran. Y con la ayuda de los consejeros de South Mountain, superaste este obstáculo para esforzarte y mejorar tu vida mientras honrabas a tus padres. ¡Felicidades! A continuación, hablaremos con el estudiante del South Mountain Community College, Julio. Escuchemos mientras nos cuenta cómo asistir a SMCC le ha ayudado a tomar decisiones importantes. Bien, Julio, el escenario es todo tuyo. Gracias, Lorena, y saludos a todos. Desde niño, cómo me encantaba discutir con mis padres, mis amigos y mis compañeros de escuela. Cuando llegó tiempo para ir a la universidad, yo sabía que combinando mi amor del debate y mi espíritu competitivo, que quería ser abogado. Los consejeros de South Mountain Community College me guiaron en obtener una licenciatura en ciencia política. Amo que South Mountain Community College tenga tantas clases para escoger y tener la oportunidad de hablar con personas de distintos perfiles. Es increíble. También aprendí mucho acerca de mí mismo, hablando con personas de distintas culturas y perfiles. Trabajamos en grupos en mi clase de filosofía, donde nos volvemos gran amigos. Pero ir a South Mountain es mucho más que solo clases. Puedes ir a los juegos, ¡vamos Cougars! Si los deportes no son lo tuyo, hay una gran variedad de obras, eventos y clubes a los que puedes participar. Yo me uní al Club de Negocios DECA, donde nosotros competimos con otras escuelas en conferencias. No tenía ni ideas de las oportunidades que existían aquí en South Mountain. Gracias a mis profesores y consejeros por hacer ese camino más fácil. Esa es mi historia. Gracias, Lorena. Gracias, Julio. Es fantástico cómo tu decisión de asistir a South Mountain te dio un nuevo enfoque en la vida y te ayudó a descubrirte a ti mismo. Parece que tuviste la increíble ayuda de tus asesores y profesores y una experiencia estupenda. Te agradecemos por compartir tu historia, Julio. Vamos a Glendale Community College, una parte integral de la comunidad desde el 1965 y hogar de los Gauchos. Vamos a escuchar a Luis, un apasionado jugador del fútbol que vino a jugar a GCC con un visado de estudiante. Él consigue lo que se propone y espera tener un futuro en la ingeniería mecánica. Bien, Luis, cuéntanos tu historia. Gracias por esa introducción, Lorena. Mi familia siempre me inculcó la dedicación por la escuela y el deporte, pero encontré mi pasión en el fútbol. Años más tarde, Glendale Community College me dio la oportunidad de venir a jugar mientras estudio. Algo que me motivó a venir a un país distinto al mío es el apoyo que GCC le da al deporte, pues contamos con 14 equipos, tanto femeninos como varoniles. Hace un año, el objetivo del departamento de atletas era claro: mejorar el rendimiento del equipo de fútbol drásticamente, con una organización completamente rediseñada. Fueron estos cambios los que me trajeron a mí y amigos que he conocido a superar momentos difíciles estando en un lugar diferente para mí. Con el compromiso de todos, logramos llegar a la semifinal de la región en mi primer año. Mi objetivo académicamente es lograr una licenciatura en Ingeniería Mecánica. Desde el primer semestre, el Departamento de Educación Global se encargó de darme mis clases y después el Departamento de Atletas se encargó de darme el resto de las materias. Ellos aseguran de que cada deportista registrado lleve el promedio necesario para competir, al proporcionarnos horas de estudio grupales y clases en diferentes modalidades, ya sea en línea, en persona o híbrido, de manera que mejor se nos acomoden los horarios. Ser parte de Glendale Community College me ha hecho aprender dentro y fuera del campus, en un ambiente totalmente distinto al que yo estaba acostumbrado. El programa académico me ha dado el conocimiento que seguramente podré aplicar en mi carrera. Esta es mi historia. De regreso contigo, Lorena. Genial, Luis. Viajar a otro país para jugar fútbol y obtener un título requiere verdadera dedicación.
El compromiso de la escuela con tu éxito en las aulas es igual a tu compromiso con éxito en el campo. Y estoy segura de que seguirás destacándote. Gracias un millón, Luis. Bien, conozcamos a Joanna, una estudiante del Glendale Community College que siempre supo que quería ser la primera de su familia en graduarse de la universidad. Como no es de esperar, Joanna empezó pronto mediante el programa ACE, Achieving a College Education. Ella va a compartir la clave de su éxito como estudiante de secundaria que toma clases universitarias. Adelante, Joanna. Gracias, Lorena. Desde pequeña mi madre siempre me decía que ella quería seguir estudiando, pero no podía por su situación económica. Debido a eso, siempre supe que yo quería ser la primera en mi familia a ir a la universidad. Lo que me ayudó a lograr esta meta fue el programa ACE. El programa ACE hace posible completar la secundaria y el primer año de universidad a la misma vez. Una de las cosas más difíciles fue encontrar las clases correctas para mí. Pero afortunadamente Glendale Community College me brindó asistencia con excelentes asesores académicos y hasta tutores en línea. Gracias a su asesoría, yo pude navegar el sistema educativo y me di cuenta que Glendale Community College no solo te ayuda a tener una mejor educación en tu campo de elección, pero también te brinda una comunidad donde puedes crecer como persona. Glendale Community College tiene todo tipo de recursos para ayudarte a sobresalir atendiendo en persona o en línea. El campus también es bellísimo. Es un perfecto lugar para estudiar y hasta puedes tomarte un cafecito en Starbucks dentro de la sala de estudiantes. Cualquier sea la razón que atiendas a Glendale Community College, no tengo ni la menor duda que te ayudarán y te guiarán como lo hicieron conmigo y muchos otros. Regresamos contigo, Lorena. Fenomenal, Joanna. Tu deseo de ir a la universidad y obtener la educación que se le negó a tu madre es poderoso. Has aprovechado la oportunidad que ofrece el programa ACE y la ayuda del personal de GCC para encontrar el éxito académico. Gracias un millón por compartir. Conozcamos a Esperanza, una estudiante del Estrella Mountain Community College, situada en el West Valley. Para Esperanza, estar cerca de la familia es importante, así es que EMCC fue una elección natural. Asistir a Estrella Mountain la ha transformado y la ha inspirado a ser un ejemplo para sus hermanas y otros estudiantes de primera generación. Bien, Esperanza, escuchemos tu historia. Saludos. Cuando me gradué de la secundaria y estaba buscando mi próximo paso, decidí atender un colegio universitario. Sabía que quería estar cerca de mi familia, quienes siempre me han apoyado. Y Estrella Mountain Community College estaba cerca a casa. Desde el primer día, los consejeros de Estrella me han ayudado a establecer mi plan universitario y orientarme como estudiante de primera generación. Con el apoyo de los profesores y consejeros a lo largo del camino, pude mantener mi promedio por encima de 3.5. Gracias a eso, he podido ser parte de distintos clubes y actividades a lo largo del campus. A ser parte de Phi Theta Kappa, una sociedad de estudiantes de honor que reconoce y motiva la excelencia académica. Nos involucramos en eventos y trabajamos y tomamos oportunidades para ser voluntarios en el campus. Una oportunidad de voluntario fue la extravaganza de vestidos de fiesta de graduación, donde la gente se reunió a donar docenas de vestidos de baile de graduación, zapatos y accesorios para estudiantes de último año de escuela secundaria. También trabajamos en la redacción de nuestros CVs y en crear conexiones. Fue a través de esta organización que me convertí en una embajadora para el liderazgo y la vida estudiantil. Como embajadora estudiantil, mi trabajo es tomar llamadas en la oficina principal y ayudar a los alumnos con preguntas que tengan en torno a los recursos disponibles, como nuestros pases de bus gratis y apoyo de cuidado de niños. También armamos eventos para los alumnos y la comunidad
como la exposición de arte de César Chávez para el mes de herencia hispánica. Trabajando en el campus realmente me ha transformado. Nunca me hubiera imaginado que estuviera organizando eventos para estudiantes y tomando parte de un comité para escoger al próximo vicepresidente. Me estaré graduando en mayo con mi título en psicología y me estaré transfiriendo a una universidad donde obtendré mi licenciatura en ciencias. A través de mi trabajo y empeño, espero ser un ejemplo para mis hermanas y otros estudiantes de primera generación igual que mí. Esto es todo. ¿Qué sigue, Lorena? Esperanza, es impresionante cómo asistir a Estrella Mountain te ha llevado en una dirección que no habías previsto. Has ampliado tus horizontes con diferentes grupos y actividades mientras mantenías un excelente GPA. Y pronto te graduarás. Felicidades, Esperanza, y que sigas teniendo suerte en tu camino. Bien, amigos, vamos a escuchar al actual estudiante de Estrella Mountain Community College y futuro ingeniero, Luis. Como muchos nuevos estudiantes de primer año, Luis estaba nervioso, lo que es entendible. Hoy, él va a compartir con nosotros un poco sobre su viaje y cómo el personal de EMCC facilitó su camino educativo. Ahora es tu turno, Luis. Hola a todos, cuando estuve en la prepa estuve trabajando con mis asesores para escoger la especialidad que mejor se ajustara a mis intereses. Estaba buscando un plantel que ofrecía recursos para mantenerme actualizado, que ofrecía clases para mi especialidad. Escogí un plantel increíble, Estrella Mountain Community College. Parecía tener todo lo que estaba buscando. Ahora, como alumno de primer ingreso de Estrella Mountain Community College, estoy estudiando ingeniería mecánica. Cuando llegué a EMCC estaba nervioso, pero los profesores y demás personal muy atentos me ayudaron a mantenerme motivado. Aquí cuento con mis asesores para ayudarme a escoger las clases correctas para mi calendario y me reúno cara a cara con mis tutores para que me ayuden con mis tareas. Este semestre necesitaba una clase de ciencia para mi programa de ingeniería y tuve la oportunidad de escoger entre física, biología y química. Fue una elección difícil, pero escogí química y me felicito por haberlo hecho. Ha sido una experiencia increíble. Estoy aprendiendo a medir la densidad, columna y masa utilizando básculas de laboratorio y computadoras de gráficos. Fue increíble tener acceso a dichos recursos en el laboratorio mientras aprendo con instructores fantásticos. Fin de cuentas, sé que estoy aprendiendo las habilidades apropiadas para prepararme para mi vida profesional como ingeniero. Y lo mejor es que mis créditos se transfieren a una universidad cuando esté listo para empezar a estudiar mi carrera. Nunca imaginé que estudiar en la universidad fuera tan cómodo, pero EMCC me impulsó y no puedo esperar de graduarme. Vuelta a ti, Lorena. Genial, Luis. Tus instructores de Estrella Mountain Community College te están preparando para un futuro brillante en la ingeniería. Estoy segura de que con tu continuo esfuerzo y la mano guía del personal de Estrella Mountain se avecinan grandes cosas. Sigue trabajando duro y mucho éxito para ti. Bien todos, vamos al Paradise Valley Community College, hogar de los Pumas, para conocer a Cynthia, cuya familia valora la educación, pero no tenían idea de cómo funcionaba la educación superior en los Estados Unidos. Cynthia va a compartir su experiencia educativa y el importante rol que Paradise Valley tuvo en su éxito como estudiante. Bien, Cynthia, es tu turno. Muchísimas gracias, Lorena. Hola a todos. Vengo de una familia que valora la educación. Hace 20 años, mis padres emigraron de México para vivir el sueño americano y tener una educación era parte de ese sueño. Sin embargo, como latina de primera generación, no sabía por dónde empezar. Tanto mis padres y yo no sabíamos cómo funcionaba la educación superior en los Estados Unidos. Pero gracias a las oportunidades que brinda Paradise Valley Community College para estudiantes como yo, pude vivir mi sueño de tener una educación superior. Mi historia en PVCC comenzó cuando era estudiante de tercer año en la preparatoria, tomando clases a través del programa ACE, conocido como Achieving a College Education.
Con la ayuda de ACE, no solo pude graduarme de la preparatoria con 24 créditos universitarios sin pagar de mi bolsillo, sino que mis padres y yo también comprendimos cómo funciona la educación superior, a través de presentaciones educativas, eventos y conversaciones con la coordinadora del programa. Obtuve una gran cantidad de recursos que sé con certeza que no hubiera conocido si no fuera por el programa ACE. Esos recursos incluyen asistencia financiera, información sobre becas y hasta consejos sobre cómo convertirse en un estudiante exitoso. Como resultado, me sentí lista para dar el siguiente paso en mi educación como estudiante de primera generación. A través de mi exposición temprana al colegio, me enamoré de la vida estudiantil de PVCC. Cuando me convertí en estudiante de tiempo completo, me inscribí en una variedad de clubes. Ser parte de clubes de empoderamiento como Women Rising y clubes que celebran la diversidad hizo que mi experiencia en el colegio fuera única. Hasta también tuve la oportunidad de conectarme con estudiantes de primera generación como yo. A través de estas oportunidades hice amistades duraderas y obtuve muchas conexiones profesionales. Durante mi tiempo en PVCC, aprendí que mi educación era mucho más que aprender habilidades para mi futura carrera. Se convirtió en un momento crítico para crear las conexiones como trabajadora estudiantil. Hace 6 años no hubiera imaginado que PVCC cambiaría mi vida. Como estudiante latina de primera generación, navegar a través de la experiencia universitaria puede ser difícil, pero aprendí que colegios como PVCC están aquí para ayudar a estudiantes como yo. PVCC realmente hizo realidad mis sueños. Y esta es mi historia. Volvemos a ti, Lorena. Cintia, tienes una gran historia y eres definitivamente una inspiración como estudiante latina de primera generación. Felicidades en todos tus logros. La siguiente es Damaris, quien se transfirió hace poco desde México y asiste al Paradise Valley Community College. Con un nivel de inglés aún en desarrollo, recursos financieros limitados y enfrentando un choque cultural, necesitaba un salvavidas educativo, que resultó ser PVCC. Escuchemos en sus propias palabras cómo se adaptó y el rol fundamental que PVCC tuvo en su éxito. Adelante, Damaris. Hola Lorena, muchas gracias por haberme brindado la oportunidad de estar aquí y contar un poquito de mi historia. Hace 2 años que me mudé a Arizona, pero antes de eso viví 7 años de mi vida en Nayarit, México, donde completé mi high school y tuve el honor de poder vivir cerca de mis orígenes hispanos. Pero al mudarme aquí en Estados Unidos, me di cuenta que no sabía muy bien cómo navegar el sistema educativo. En ese momento no tenía los recursos económicos para poder asistir a una universidad grande. Estaba pasando por cambios muy drásticos y no me podía adaptar a mi nuevo entorno vital. Mi inglés no era el mejor y me sentía muy abrumada por todos los cambios que estaba sufriendo, pero nunca me di por vencida. Empecé a investigar y me encontré con Maricopa Community College. Me atrajo al instante la accesibilidad de sus horarios, los tamaños reducidos de sus clases y sobre todo lo económico que era. Después de analizar todas las universidades, me encontré con Paradise Valley Community College. Inmediatamente me enamoré con su campus. Además, es clasificada como la 3ª mejor universidad comunitaria en mi zona. Inmediatamente supe que era el lugar perfecto para comenzar mi educación superior. Puedo asegurar que Paradise Valley está comprometido a garantizar que todos los estudiantes tengan los recursos y el apoyo necesario para lograr sus objetivos académicos y de aprendizaje. El profesorado me ha ayudado mucho a mejorar mis conocimientos de inglés, encontrar mi camino ya que no tenía un conocimiento sólido de cómo sobrellevar mi carrera y me está guiando hoy hacia un camino al éxito. Lo mejor de todo es que mis créditos se transfieren directamente a una universidad. Nunca pensé que lograría tanto en tan poco tiempo. Cuando recién llegué, sentí que las puertas se me habían cerrado, pero afortunadamente me di cuenta que nosotros formamos nuestro propio destino. Hay un mundo hermoso y exitoso por descubrir y por qué no empezar por Paradise Valley Community College. Muchas gracias, Lorena, de vuelta a ti. Vaya, Damaris, una historia fenomenal. Aceptaste el reto de adaptarte a un nuevo país y estás avanzando. Tu compromiso con tu educación, junto con la ayuda que el personal y el profesorado de PVCC te brindan, seguro que te dará sus frutos. Gracias, Damaris. Eso fue realmente inspirante.
Bueno, ahí lo tienen, amigos. 20 historias increíbles de 20 estudiantes increíbles. Gracias a todos los que compartieron su perspectiva única sobre la asistencia a uno de los Maricopa Community Colleges, los desafíos que tuvieron que superar y las metas que están haciendo realidad. ¡Qué gran variedad de experiencias, grandes sueños, situaciones desafiantes, apoyos conmovedor, oportunidades fantásticas! Tuvimos de todo. Si estás en la zona de Phoenix y estás interesado en obtener un título o certificado, revisa las 10 sedes de Maricopa Community Colleges. Soy Lorena Segura y esto ha sido épico. Nos vemos la próxima vez en The College Tour.